Hello, I'm Senior Programmer Jen Wilson, and welcome to this Film Independent Presents Programmers Picks Q&A for The Currents. Special thanks to our lead sponsor of the Golden Globe Foundation, our media sponsor, KCRW, and our virtual screenings partner, Vision Media. With us today to moderate the Q&A with the film's director, Milagros Mumenthaler, with her interpreter, Annabella Tidona, is film critic and journalist Carlos Aguilar. Welcome, everyone, and thank you for being here today. Thank you. Hi, thank you. Thank you for joining us, Milagros. I've heard you say in interviews before that The Currents started with an image of a woman in Geneva jumping into the water, sort of like not a real image, but something that came to mind while you were there. What was it about this image that you found so compelling, to sort of write a film around? Escuché en otras entrevistas que diste que la película Las Corrientes empezó con una imagen de una mujer que salta al agua helada. ¿Y qué es de esta imagen, que es más que una imagen, que te llevó a hacer la película o a escribir la película? Creo que era como una imagen con muchos enigmas. Es como que de muchas enigmas y pocas respuestas. Entonces, es como surgieron como muchas preguntas, porque había como tres elementos como muy claros que, bueno, uno es un personaje, que después la voy a llamar Lina. Después hay un gesto que había que decidir si era un gesto consciente o un gesto inconsciente, y decidí que fuese como un gesto inconsciente, como una disociación de cuerpo y mente. Y después estaba el agua como elemento. Entonces, es como que esos tres elementos como muy significativos de esa imagen ya daban, me pareció como una imagen bastante fuerte para, para que de ahí empieza como a través como de esas respuestas que me iba haciendo como en mi imaginación. Es como que me parecía que era como la semilla eh, para una película. Yes, with that image, that image carries lots of enigmas and very few answers. So it brings up lots of questions, few answers. And there's three very clearly defined elements. One is a character that I later on name Lina. There is a gesture that at the beginning, we don't know if it's a conscious or unconscious gesture. We later on see that it's an unconscious, or I decide that it's an unconscious gesture. And there's a third element, which is the water. I'm sorry, regarding the unconscious element, that unconscious element has to do with the dissociation between body and mind. So from these very significant three elements, we have this very strong image, and that's how the movie sets out. And then I start imagining some answers to these questions, and I thought this image was a really good seed, for a movie. For sure. You've also mentioned this book, The Shaking Woman by Siri Husband. What is it about this particular book that you find relates to The Currents? Ujú. Entendí, si querés. En realidad es como que paralelamente a esa imagen que me vino a la cabeza, justo daba la casualidad que estaba leyendo un libro de Siri Husband que se llama La mujer temblorosa, y ella ahí contaba justamente un episodio en el que es un libro de ensayo
que parte de un suceso autobiográfico que le pasó a la autora, donde ella tiene que rendir homenaje a su padre y mientras que daba su discurso frente a una audiencia, es como que empezó a temblar. Pero ella seguía hablando como si nada. Entonces no solo temblaba, sino como que ella habla como que su cuerpo se sacudía de forma como muy evidente. Y sin embargo ella seguía hablando como si nada sucediese, ¿no? Entonces ella justamente habla de una disociación entre su cuerpo y su mente y bueno, ella después hace como todo un trabajo de investigación como muy profundo sobre intentar buscar una respuesta de qué es lo que, por qué le sucedió eso. Mm. Entonces fue como cuando uno como que tiene como una imagen, como que fue como paralelamente, em, como que es visualizar algo y paralelamente estaba leyendo ese libro. Entonces como que me ayudó también a tomar como ciertas decisiones. Mm. Um, on parallel, while this image of the woman came to my mind at the same time, turns out I was reading this book, The Shaking Woman by Theory Roosevelt. And in the book, and the book is an essay, somewhat autobiographical, she tells the story of how she is giving this speech at some event where she's paying homage to her father. And while she is giving this speech, she starts to violently shake. But she keeps on talking and giving this speech as if nothing were to be happening with her own body. And her body is shaking in a very evident way. But she just keeps on talking as if her body were not doing this. So that's where this topic of the dissociation between body and mind comes up. And later on, the author does some very deep research work about, why this happens, trying to, get some answers. But it just happened that at the same time, I have this visualization of this image. I was reading that book, and reading that book really helped me uh, inform and take some decisions. Right. That's fascinating. I mean, what I find so brilliant about your film, The Currents, is that you manage to give these feelings or sensations that, a person has in their body or in their mind, you give them a cinematic form or a cinematic body. I wonder if you could talk about translating, emotions into image and sound in this film. Ujú. Sí. Sí. Em, en realidad es un poco en todas mis películas intento, es como una búsqueda, ¿no? De cómo se representa lo íntimo y creo que en esta película como hice como un trabajo bastante... em, es como si me hubiese como intentado como poner mucho como en la piel del personaje, ¿no? Entonces es como que escribí mucho sobre el personaje, más allá de lo que vemos en la película, y, y toda esa información es como que me sirvió, obviamente para empatizar con ella, pero también como un poco, no sé, como ponerme casi como en la piel de su personaje. Y, y entonces es como que toda la película, la puesta en escena y también el sonido está como está pensado mucho desde su punto de vista, pero como en tres elementos como muy puntuales que para mí es cómo ella está percibiendo el mundo que la rodea en ese momento, dónde posa su mirada
por un lado, y también pensar como en ese, que donde posa su mirada es como que da lugar como a un flujo de pensamientos. Mm. Em, y me falta un elemento Mm. que es y también sí, que es muy importante, que es lo que se va a ver es lo que ella permite que se vea Mm. de ella, como no desvelar más de lo que ella no estaría de acuerdo. Mm. Entonces, en ese sentido, como impone como mucho respeto eh, hacia el personaje, pero también es como poder estar también en cada momento qué es lo que siente, dónde, qué es lo que escucha, qué la lleva ese sonido a hacer. Es como que está realmente todo el tiempo muy, muy cercano a ella. Mm. I think that in all of my films, I've always looked for a way to represent the intimate world. And in this particular film, I worked a lot on trying to get in the skin of this character. And I did that by writing about this character a whole lot. I wrote a lot more than what we are able to see in the film. And all that information that I wrote, it really served the purpose of having empathy for Lena and really try to get in the skin of her character. We did this from the mise en scène, we did this from the sound. Uh, we really thought out this film from Lena's point of view. And we have three very specific elements. Now, number one, how does she perceive the world that surrounds her? Number two, where does she cast her gaze? And that gaze, it leads to a stream of consciousness, of an influx of thoughts. And number three, we only see what she allows us to see. At no point something that she doesn't want us to see is revealed. And I think this creates a respect towards the character. But we do get a access to some of her feelings, the sounds she hears, and these sounds that she hears, they lead her to do some things, and this brings us closer to her. Amazing. With all these requirements of how we perceive this character, what was it like finding the right actress? What were the qualities that you found in Isabel Aime Gonzalez Sola, who, like you said, has such a strong gaze. It's a incredible performance. Ujú. Em, es como que em, estoy pensando. Mm. El- en realidad hubo como... primero hay algo que me gusta, me gusta mucho como trabajar con el actor. Digamos, como que siento que un actor no me tiene que dar como una escena ya, em, ¿cómo se diría? Como una escena tan cercana a lo que uno buscaría, ¿no? Pero sino como que creo mucho en los procesos de trabajo y como encontrar eso conjuntamente. Y muchas veces para mí los actores que hacen menos, que hay algo que uno siente que también puede compartir una etapa de trabajo, que no es que interpretan todo, porque todavía, si bien pueden haber leído el guión, es como que no tienen todavía todos los conocimientos
para saber a dónde uno quiere llegar. Entonces muchas veces me pasa que los actores que hacen menos son los que a mí me atraen mucho porque siento que me dan esa posibilidad, esa apertura para trabajar y buscar con ellos. Y Isabel en la etapa de casting sentí que me daba como un espacio a buscar con ella. Eso principalmente. Y después hubo algo también como muy peculiar en este casting que tiene que ver con algo y que pasó con otros actores también de la película, que tenía que ver con de dónde vienen o el lugar donde viven. Isabel es una actriz que vive en París hace muchos años y nos parecía que para esta historia, donde es un personaje que, que está como un poco, que está al margen, que está con cierta distancia de todo lo que de todo lo que la rodea, pensamos en un momento que sería interesante encontrar una actriz que no tenga como esa argentinidad tan a flor Mm, de piel, pero sino que si traíamos como un cuerpo de afuera, le podría traer cierto exotismo por el simple hecho de la distancia, ¿no? Y de vivir mm, afuera. Entonces nos pareció interesante si ese cuerpo que viene de afuera, de repente lo tiramos en Buenos Aires, ya como que genera una distancia por sí sola. Es como mm, que es como muy chiquito es como sutil, pero no tanto. Yo siempre digo, cuando uno está en un aeropuerto, es como que enseguida, sin escuchar hablar a las personas, uno a veces como que puede definir de qué región del mundo podrían mm. llegar a ser, por una forma de vestirse, de moverse, de pararse. Entonces es como que encontramos eh, que eso podía ser un buen camino de búsqueda de la actriz. Mm. Um, I like to work with actors. I do not really need an actor that shows up with a scene already, resolved, or that needs to look the way it's going to look in the end. Um, I believe in the process of searching, of seeking jointly. Uh, and I think that the actors that do less, they allow me this stage of working together jointly, and let's look in the script, how can we get to that together. Of course, the actors, they read the script, but they don't have all the knowledge to get to where we want to get. So I think that the actors that do less, they allow me. There's like an aperture. There is a space for me to go and seek with them. And with Isabel, that was the case. When we were casting her, I really felt that she was giving me that space to go and seek with her. There's also this is something that a concept that we had during the casting with other actors as well, which is, where do they come from? Where do these actors live? In Isabel's case, she's Argentinian, but she lived in Paris for many, many years. So we thought, for this particular story, for this particular character, it would be very interesting to bring someone that has certain distance to her surroundings. Her character is kind of like in the margin. And so we thought that might be interesting to have someone that doesn't have that Argentinian character, Mhm. so fresh.
what would happen if we take this body that lives abroad? We thought that it could bring some, exotic element just by the sheer distance of her having lived abroad for so long. What happens if we just drop this body in the middle of Buenos Aires? um, I thought that it can be seen as something that it's like very small, very subtle, but to me it's not so subtle. For example, if I'm at an airport, if you are at an airport, and you just look at people even without hearing them speak, you can pretty much define what region they live just by the way they're dressed, they move, the way they stand. So we thought this would be a good approach for the actress. That's fascinating. There's also a passage that I love in the film where you have the lighthouse in what I believe is called the Palacio Barolo in Buenos Aires, which is a beautiful building. That passage, that's sort of like a vision or a dream. Uh, I wonder, did the passage come because of the location, or did you have, the idea for the passage and then you found the location or you look for the location? I wonder what came first for that particular passage in the film. Ujú. En un principio había algo, siempre estuvo esa idea de esa escena que represente como uno las puede llamar de distintas maneras, pero a mí me gusta pensar que son como proyecciones de vidas posibles, Mm. ¿no? De Lina. Y, y en ese sentido es como que siempre hubo como esta idea y para mí al principio tenía más que ver con, me acuerdo que era como más un personaje mira los techos, las chimeneas y hay un humo y ese humo nos lleva hacia otro lugar y etcétera, y ahí vamos como haciendo como esta interconexión en realidad entre los personajes. Y, y lo de, no sé exactamente en qué momento cambió hacia el Palacio Barolo, pero es un lugar donde yo vivo no tan, bastante cerca de ahí y alquilé una oficina durante 2 años ahí y supongo que en algún momento vino. No sé exactamente cómo, pero un poco esta misma idea, ¿no? En un momento como que apareció como esta idea de la luz Mm. que giraba y que es la que hace la conexión. Y seguramente que en un momento del guión no había, por ahí no se volvía tantas veces a Lina como quedó al final en el montaje, digamos como que fue como una escena que fue como transitando Mm. eh, como muchas etapas y muchos cambios. Seguramente también en un momento se incorporó a Sofía, a la hija, que es la que la lleva ahí, ¿no? A ese lugar. Em, entonces, bueno, como que se fue como armando así como en distintas etapas, pero diría que no es la luz la que en primer lugar dio la idea a, a esta escena, ¿no? Pensando en proyección de vidas posibles. Um, at the beginning, the initial idea for this scene was uh, mainly, and you can call this scene many things, but let's think about it as the projection of possible lives for Lena. Um, and initially, I remember at the beginning, I thought about how this character was looking at the rooftops of Buenos Aires and then the chimneys, and out of the chimneys, there's like smoke coming out, and this smoke carries us to, other different places. And this is how you manage to do the interconnection among the characters. I don't know at what point this change to take place in the Palacio Barolo.
I live not too far away from Palacio Barolo, and I rented an office space for 2 years at the Palacio Barolo. And that's when the idea came to have this light, the lighthouse and the light that spins, and it is the light that connects the different stories. And so at one point, this scene was like mutating, and it went through different stages, and it was changing. At some point, we decided to add Sofia, the daughter character, that is the one that takes Lina all the way up there. So it was something that it really, changed stage after stage, but it did not set out to be an idea about the light, but it was an idea about different possible lives for Lina, and her projecting herself in all these possible lives. Amazing. I think we need to wrap, but I'll ask you one last question, which I don't know, it might be a silly question, but I think it's interesting to me at least that, the character is named Lina, but also some people call it Cata. Her full name is Catalina. Like the name seems to carry sort of like different versions of who she is depending on who she's talking to. Is that how you were thinking about her name, or was that sort of was it casual? I wonder how you were thinking about her name. Ujú. En realidad el personaje se llamaba en un momento Lina, em, pero es como que se sabía que era un personaje que era una desclasada. Desde bastante al inicio sabía que era un personaje que deja una vida atrás para reinventarse. em, que me parecía, bueno, eso fue siempre lo lo que a mí me interesaba, ¿no? Del personaje, como un personaje que se pone capas, 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 y que de alguna forma también es como muy consciente de la vida que quiere. Digamos, como que las decisiones que toman tienen como objetivos como muy concretos. Y en un momento como que con esta idea, ¿no? De esta idea de dos linas en la escritura del guión, me acuerdo que era conversando con mi consultora de guión, cómo surgió esta idea, ¿no? ¿Y qué pasa si se llama Catalina? Y Cata le decían en el pasado y ella se reinventa con el nombre de Lina. Son como esos, es como un elemento muy sencillo, pero que muy rápidamente también cuenta algo como muy concreto, digamos. At first, the character was called Lina. I knew very well that this character was a classless person. She chooses to leave her old life behind and reinvent herself. And she's this character that puts on layer upon layer upon layer. And she is very conscious of what she wants, and she makes very specific decisions that help her to carry out very concrete goals in her life. So then the idea came up when my script consultant and I were, chatting about the script, and we thought, what if we have this name Catalina, where Cata is the short name that she used to use in her past, and Lina is the name she adopts when she reinvents herself. And it may seem like a very simple element, but it tells something very concrete. Absolutely. Well, thank you so much, Milagros, for joining us today to chat about The Currents. I hope people enjoy it and that they discover this film and all of your work. Thank you so much. Oh, thank you to you.